Aún está oscuro y el mundo guarda silencio, pero no es un silencio vacío, es el eco de un nombre: Jesús. Jesús, el que sanó al enfermo, el que abrazó al rechazado, el que habló vida donde había muerte. Jesús, el que cargó la cruz en silencio, el que no respondió al odio con odio, el que eligió amar hasta el final. El viernes parecía decir que todo había terminado para él, su cuerpo en una tumba, su voz apagada, su vida entregada. Pero Jesús no es solo historia, Jesús es promesa. Y cuando todo parecía perdido, cuando la piedra sellaba el final, cuando el mundo creía haberlo callado, Jesús se levantó. No como un recuerdo, no como una idea, sino como el Hijo de Dios vivo. Jesús venció la muerte, Jesús rompió la oscuridad, Jesús hizo de la tumba un lugar sin poder. Y entonces entendemos que todo se trata de Jesús. Jesús en la cruz mostrando el amor más profundo, Jesús en la tumba cargando nuestro pecado, Jesús resucitado dándonos vida nueva. No hay otro nombre, no hay otra esperanza, no hay otro camino, solo Jesús. Jesús, el que no se quedó en la cruz, Jesús, el que no permaneció en la tumba, Jesús, el que vive hoy. Y hoy no celebramos un evento, celebramos a una persona. Jesús vivo, Jesús presente, Jesús transformando vidas. Porque es Jesús quien levanta al caído, quien restaura al quebrantado, quien da propósito al vacío. Todo es por Él, todo es para Él, todo es en Él. Y hoy frente a la tumba vacía no vemos ausencia, vemos a Jesús, vivo, reinando, amando. Y si Jesús vive, entonces hay esperanza. Si Jesús vive, hay vida nueva. Si Jesús vive, nada vuelve a ser igual, porque todo se trata de Él. Que todos puedan ver que todo
realmente y que nos tocaba a nosotros. Es realmente una ocasión para decirle gracias, Señor, porque te animaste a tomar mi lugar y morir y resucitar. Reciban los saludos de nuestros hermanos de Cáucaso, los recuerdan y que también les hablé de ellos. Realmente puedo decir que me han exprimido hasta la última gota. He predicado tanto, he orado tanto, he escuchado tanto, he abrazado tanto, he consolado tanto, que le doy gracias al Señor. Y por primera vez sucedió algo que nunca me había sucedido en los viajes. Tengo 2 hijos espirituales. Sí, un chico, no voy a decir el contexto, pero se imaginan, caucásico, y una chica venezolana que estaba viviendo por aquellos lados por trabajo, y los 2 recibieron al Señor, ¿sí? Uno en un centro de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos, un chico muy destruido. Fue muy hermoso, fue una presencia de Dios muy linda, pero donde me quedé como completamente en shock. Bueno, esta es la mejor parte, hermanos. Siempre pidan para servir acá porque el té es celestial. Tiene una cosa de Dios. Pero la ocasión que la chica recibió al Señor fue algo inesperado para mí, porque era una esquina, era un lugar turístico, y le presenté el plan de salvación. Ella tenía un tumorcito en el cerebro. Después tenía unas bolitas media extrañas en el cuerpo, y a medida que ella iba contando, yo iba sintiendo la presencia de Dios y esperando el momento para hablarle. Finalmente nos sentamos a tomar un cafecito con Flor, con mi hija, que la verdad que se portó como una escudera, como se dice eso, ¿no? Pero realmente estuvo todo el tiempo orando por mí, acompañándome, y le expliqué el plan de salvación. La chica dijo, sí, la verdad que sí, necesito de Dios. ¿Te animás? Repetí conmigo, bueno, todo lo que se hace, le expliqué. Y después le dije, bueno, ahora yo voy a orar por vos, pero vas a tener que aguantar. Bueno, y ella, sí, claro. Y fuimos a una esquina, imagínense una esquina, porque de regreso para Argentina estuvimos unos días en Roma. Esta chica vive cerca de Bolonia y nos encontramos en Bolonia. Así que era un lugar así muy top, con turistas de todo el mundo pasando. En una esquina le digo, bueno, vení, vamos a alejarnos un poquito. Y dije, bueno, aguantá porque yo voy a orar por vos en una forma tal vez pero aguantá, ¿no? Y empecé a orar guiada por el Espíritu Santo, y empecé a tomar el Espíritu Santo me iba como diciendo, por esto, por esto, por esto, por esto. Y esa chica ella era gnóstica, empezó a llorar, empezó a temblar, y yo miraba las cámaras y digo, en cualquier momento me cae los carabinieri, como dicen, la policía italiana. Empezó a llorar, pero salía del cuerpo de ella tanto dolor y tanto, y entonces la abracé y le seguía orando en el oído, y hermanos, fue una cosa, el cielo en la tierra. El cielo en la tierra. Así que gracias, Señor. Y sé que mucho de lo que también siempre pienso, ustedes están orando. Algunos se habrá acordado de orar aquí. No levanten la mano para que no me ofenda. Y bueno, entonces gloria a Dios por esas 2 personas cuyos nombres no voy a decir. Uno está en un lugar muy complicado. La situación allá está muy complicada, en lugares donde hay guerra, hay mucha pobreza, las sanciones. Bueno, también me agarré un virus, no sé de qué, estuve orando. Sé que también el enemigo es sumamente rencoroso, y di unos pasos que no había dado antes. Entonces yo creo que también fue un poquito vengativo, y anda a saber qué pasó, pero yo volaba con 40 grados de fiebre, y el Señor me restauró, me sanó. Le decía, Señor, aguantame hasta que yo cruce la frontera, porque de este lado no funciona nada. No hay servicio médico, ni las tarjetas ni de crédito, ni de débito, ni de nada, nada. Nos quedábamos sin internet, bueno, una película. Le decía, Señor, aguántame hasta que cruce la frontera, porque si me llega a pasar algo acá, quedaré flotando en un río, porque no hay forma acá. Y no les importa tampoco, ¿no? Entonces, digo a las otras esferas,
pero el Señor estuvo conmigo, gloria a Dios, y gracias por los que se acordaron de orar. Y vamos a la palabra. Perdonen que lo distraje un cachito, pero quería compartir esta alegría de que tenemos dos hijos espirituales por allá, gloria a Dios. Vamos a mirar Lucas 24, el versículo 13, en este contexto de esta fiesta que es para nosotros la resurrección de Cristo. Lucas 24, 13, dice así. Lamentablemente nuestras Biblias tienen los subtítulos, no deberían tener para que nosotros podamos tener la expectativa de que viene, pero bueno, dice el camino de Emaús. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se le acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué conversaciones son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernadores a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y además de todo esto, hoy ya es el tercer día que sucedió. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron allí unas mujeres que habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguieron por todos los profetas y declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado, el Señor verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Perdonen que fue largo, pero era importante que lo leamos todo junto. Quiero decirles que históricamente hay un historiador de los primeros tiempos de la iglesia que se llama Flavio Josefo y él da cuenta de este acontecimiento político y religioso que sucedió en Jerusalén. La crucifixión, la muerte, el juicio, ¿sí? Pilato, Cleofas, todo lo que sucedió está registrado, él lo cuenta y dan testimonio. Entonces la historia de que esto es un hecho que nosotros podemos entenderlo como verdadero. Desde la fe también, este es el mejor día para todos los cristianos del mundo, porque Cristo ha resucitado y es el fundamento de nuestra fe. ¿Sí? Porque otros profetas, Buda murió y no resucitó, Mahoma murió y no resucitó. Nadie de todos los que han muerto durante siglos y siglos, nadie volvió a la vida excepto Cristo. Entonces Él es la primicia, dice la palabra, de la resurrección. Es la primicia, es el primero que rompió, que en esos misteriosos días después de su muerte, que dice, están registrados en la palabra, que
bajó a las partes más bajas algunos dicen infierno, otros Hades. Son traducciones que tienen que ver. ¿Se acuerdan cuando estaba el seno de Abraham? Que estaba Lázaro de un lado, Abraham del otro, que toca el agüita, Mohamed, bueno, ese es el lugar de los muertos, digamos. Es el lugar de los muertos, no es el infierno de juicio todavía, ¿sí? Entonces él fue a dar testimonio de quién era a esas almas que estaban atadas en la muerte. No es increíble, ¿no? Yo no sé cómo a Spielberg nunca se le ocurrió hacer una serie de Netflix con esto, porque la verdad que la rompería toda, ¿sí? Pero The Chosen está preciosa también, ¿no? Y entonces, dentro de ese contexto de que él les iba como tirando nota, ¿sí? Anotate cuando Dios te habla, te lo digo de corazón. Necesitamos, a veces nosotros no entendemos qué es lo que nos está diciendo Dios. No tomamos atención a las cosas como que Dios, los tips que nos va mostrando en el camino. A veces por una palabra, a veces por sueño, a veces en una conversación con alguien. Dios te va haciendo un poquito ver de lo que viene, ¿sí? Porque Dios es un Dios que comunica, no es un Dios malvado que te sorprende en el camino, ¿sí? En el camino de Emaús es lo que sucede después de esta hecatombe. Esto fue, hermanos, esto fue políticamente un escándalo. O sea, el juicio, si lo analizamos desde el punto de vista legal, el juicio fue una risa. No hubo ninguna oportunidad de que se defienda, pusieron testigos falsos, hubo acusaciones falsas. El juicio era totalmente manipulado desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista del infierno, sabemos que toda la batería del mundo, todo fue puesto en ese momento. ¿Hay cosas, hay misterios allí? Sí, hay misterios. Jamás entenderemos en esta mente normal cómo es que Dios tuvo que no verlo a Cristo en la cruz como el Hijo y verlo a Jesús y verte a vos, ver mi pecado, tu pecado, el pecado de Juan, de Pedro, y aguantar eso. Es imposible. No sé si dolía más el clavo, la falta de respiración, porque murió por falta de oxígeno, se tenía que asentar todo el cuerpo, que era un hombre muy grande, era hijo de carpinteros, digamos, en lo físico, era corpulento, por eso aguantó, digamos, toda la noche de la tortura y al otro día llevarse la cruz en el hombro. Entonces tenía que hacer peso sobre los clavos del pie para poder respirar y volver otra vez. Y ahí en esa desesperación de ahogamiento, es que clama Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo es posible que el Hijo se desprende del Dios Padre y el Dios Padre ve al Hijo, pero no ve al Hijo, sino que ve el pecado de todos nosotros? Misterio. Nadie lo puede, no hay ningún teólogo que sea capaz de dar como, ¿no? Como los teoremas que hay a veces allí, que nadie les puede dar solución. No existe comprensión humana para entender el dolor, la tortura, la clase de muerte y la actitud de Dios. Y todo lo que sucede en el mundo espiritual cuando Jesús muere. Que se rasga el velo del templo. Un eclipse que está registrado también, digamos, por la historia. El eclipse, el pequeño terremoto que fue ahí. Yo estuve en Israel hace unos años, estuve ahí en el Gólgota y me impresionó algo. Yo siempre pensé que él murió hacia arriba y que todos miraban así. No, el Gólgota va subiendo, pero lo veías a Jesús como a la altura del ventilador, un poquito más arriba, colgando. ¿Sí? No es que estaba lejos, ¿sí? Y ahí es que sucedió que los soldados se reparten el paño y juegan los jueguitos. Eso fue largo, eso fue chorrear sangre, ¿sí? Y los gritos y el grito de los dos que estaban al lado, y el temblor y el cuerpo, y las heridas, las laceraciones que tenían la espalda. Yo tengo un libro que se llama, justamente un libro escrito por un médico sobre
todo lo que tuvo que pasar físicamente, lo que pasó, ¿sí? Las puntas del látigo tenían puntas, ¿sí? Y con eso iban sacando, cada vez que le golpeaban la espalda, arrancaban pedazos de piel y de músculo, ¿sí? Entonces, es increíble todo, es horrible, ¿sí? Es inimaginable el dolor, ¿sí? Entonces, cuando estuve ahí en el Gólgota y veo así, digo, Dios mío, es que se veía todo. Y ahí estaba la madre física, María, y estaba Juan, y dicen, acá está tu hijo, tu madre, y se ocupa de eso también, se ocupa del de al lado. Un Cristo que tiene que cerrar su ministerio de 3 años con esta muerte espeluznantemente dolorosa que nos tocaba a nosotros. Cuando Cristo muere, hay algo que nosotros hacemos mucho hincapié y es la salvación que se obtuvo. Se rasgó el velo del templo, nosotros tenemos acceso a Dios, acceso directo, tenemos el teléfono rojo. Podemos orar, podemos ir a su presencia en cualquier momento por medio de su sacrificio. Somos justificados, somos limpios. Nosotros somos pecadores, con esa tendencia al pecado, somos delante de Él justificados. Me encanta cuando Él dice que Él fue tentado en todo y no hay nada de tu vida que a Él lo pueda sorprender o que tenga que mirar para otro lado. Es capaz de tomar tu necesidad, tu frustración, tu dolor, tu vergüenza y llevar, interceder delante de vos al Padre y decir, yo estuve en esa carne, yo sé lo que es. Gracias, Señor. Jesús no se adaptó al cuerpo humano, Jesús se encarnó. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y fue uno de nosotros y estornudaba y se reía. Me gusta mucho en The Chosen cómo lo han caracterizado tan humano y a la vez tan Dios, pero tan humano. Y se cansaba y se dormía, iba a lo de las hermanas y de Lázaro y descansaba y seguramente le hacían un asadito, una comidita que a él le gustaba o algo, ¿sí? Pudo desarrollar todo eso para este momento culmine, ¿sí? Donde también fue una decisión que en su humanidad, en el Getsemaní, que también estuve en el Getsemaní y estuve en la tumba también, pero como la foto es vieja no la quise poner hoy en Instagram, digo, voy a ponerla, pero estuve ahí, entré, no sé si es porque los judíos también han inventado un montón de lugares sagrados que no sé si fueron tan sagrados, pero estar en Israel es como, se respira, digo, Señor, cuando puse los pies en el mar de Galilea, dije, Señor, una célula tuya que haya quedado sobre una piedra es todo lo que necesito para ser feliz. Y estuve ahí en el Getsemaní, que era un lugar donde se prensaba la uva, justamente la prensa, se aplasta para sacar el aceite, un lugar chiquito, silencioso, y recordaba esa escena cuando él tiene tanto terror de lo que le está por pasar, que dice, si es posible, ya sé que me toca, pero si por ahí hay una chance, pasa de mí esta copa. ¿Sí? Y gracias por haberlo puesto también, ¿no? El que registró eso. El terror, que los vasitos, los capilares se le explotaban en la frente de la desesperación, la angustia que tenía de lo que se venía. Tanto que Dios mandó un ángel para que lo confortara. Ese es el sacrificio de Cristo. Y Él resucitó por vos y por mí. Y no miró si dabas con el target, dijo, por ella también, y por él, y por el asesino, y por el mentiroso, y por la que defrauda, y por todos. Todos tienen oportunidad ante la cruz. Gloria a Dios. Y aquí en el camino de Maús, que te traigo esto para compartir hoy, vemos 2 personas que están en shock porque salió después de la muerte de Cristo una cacería de brujas, que eran todo como, ¿o era el que estaba con Jesús? No, yo no. Bueno, era porque, y así empezaron como los discípulos también muertos de miedo, todo, fue un desparramo, fue un descontrol. A esconderse, a ver qué se le ocurre a Pilato, a ver quién es el próximo. ¿Sí? Se imaginan las conversaciones, ¿no? Explotado el WhatsApp. No nos veamos, no me escriba, borra mi número, porque no vaya a saber que, ¿no?
Yo llegué a Cáucaso y me sacaron el número argentino y me dijeron, vamos a poner un número ruso, porque miran, ¿sí? Entonces yo digo, ay, mira, estoy como... oh. Después entendí. Pero en el camino de Emaús encontramos estos dos discípulos que no están como en el registro, ¿no?, de los 12, del círculo íntimo, pero había muchísimos discípulos de Jesús. Las mujeres también eran discípulas de Jesús, ¿sí? Y los encontramos, fíjense, Emaús es un lugar donde hay aguas termales. ¿Sabían ustedes eso? ¿Saben a cuántos kilómetros de Jerusalén está? 11 kilómetros. Cerquita, a pie se iban, ¿no? O sea, volaron, todo bien con Jesús, la multiplicación, pero se hizo un desparramo importante. Yo también me hubiera ido, no crean. No sé si hubiera quedado al borde de la cruz ahí a ver que me identifiquen, porque hay que estar ahí, ¿sí? La muerte de Jesús fue espeluznantemente horrible, de tanta tortura, entonces eso fue el plus para que todo el mundo volara a esconderse, a volver a la pesca, a mandarse para Emaús. Había que salir de Jerusalén. Bueno, estos dos iban el mismo día entonces a la aldea, a Emaús, al lugar de las aguas termales, como un lugar turístico de descanso, etc. Y iban hablando entre sí y se les acerca Jesús, que ya resucitó, ¿sí? Y que ya fueron las mujeres, porque hay que entender que Jesús, en el contexto judío, ¿no? Entonces nadie puede tocar un cuerpo ni hacer nada hasta cuando alumbra el día del día siguiente. El sábado es santo, ¿sí? Entonces eso. Yo tengo familiares de parte de Darío que son judíos, no cristianos también, y a veces ellos me cuentan de la tradición del sábado y es una cosa como... los tradicionales son muy aferrados. Es más, me contaban que cortan el papel higiénico y lo ponen ahí en el baño para que vos no hagas el esfuerzo del brazo de dar vuelta. Una cosa muy exagerada, pero bueno, es decir, el sábado, en los contextos esos, era una cosa que se respetaba a rajatabla. Por eso las mujeres aparecen cuando aparecen las primeras luces del día, ¿sí? Del día domingo, ¿sí? Y no vamos a hacer el mismo chiste de siempre, que eran mujeres y por Jesús se les apareció porque comunicamos todo. Pero bueno, así dicen las malas lenguas. Yo digo que fuimos muy obedientes y llenas de fe y fuimos a la tumba a ver qué onda. Porque había que ponerle los ungüentos y había que vestirlo. Es decir, había que hacer el tratamiento que se le hace al cuerpo, ¿sí? Y encontraron las sabanitas ahí, tipo nada. Y a este ángel que les dice por qué buscan entre los muertos al que vive. No está aquí, va adelante ya en dirección a Nazaret. No a Nazaret, a Galilea. Allí lo van a encontrar, ¿sí? Entonces estos dos van caminando para allá, para las aguas termales. Y hablando entre ellos de lo que había pasado, supongo que hablaron fuerte, ¿no? Como en el colectivo, que alguien habla por teléfono y vos te enterás de todos los detalles de la pelea con el jefe, porque se habla fuerte. Entonces Jesús se acercó a ellos y poniéndolo, digamos, en un lenguaje un poquito más argentino, dice, che, ¿qué onda? ¿Qué están hablando? ¿Por qué van a los gritos? Chicos, ¿puedo ir con ustedes? Pero, ¿cómo? ¿Vos no sabés lo que pasó? No sabés. No podés no saber lo que pasó en Jerusalén. Y le comienzan a contar entonces. Fíjense que Jesús, de esta parte hasta el versículo 21 más o menos, solo hace preguntas. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban hablar, ¿sí? Entonces no pasa nada cuando vos en oración vas a Jesús y le saltás todo el chorro de cosas que tenés en el corazón. Él se va a quedar quieto, te va a escuchar. Entonces hace preguntas, solamente preguntas, ¿sí? Esto se puede tomar también para una sesión de counseling, de psicología, ¿sí? Porque le dice, ¿qué conversaciones son las que tienen entre ustedes? Y lo segundo, ¿por qué están tristes? Súper concreto, ¿sí? ¿Qué están conversando? ¿Qué es qué pasó? ¿Y por qué? ¿Y cuál es el efecto en vos? La tristeza.
Entonces, una cosa que meditando, porque lo que te traigo es lo que simplemente con el Señor medito, simplemente hay veces que cuando estás en un lío emocional, no sé si te pasó alguna vez que es como que se alinearon los planetas y te pasa todo junto. ¿Te pasó o a mí nomás me pasa? Ah, bueno, gracias por las manos empáticas. Pero a veces pasa todo junto y a vos se te hace un matete acá adentro. No podés pensar, ¿te pasó alguna vez? ¿Por qué está pasando todo esto y una detrás de la otra? No sé si te pasa. Se rompió el baño, se cortó la luz, se rompió la heladera, no anda tal cosa. Y vos decís, ¿pero qué pasa acá? Yo ahora reprendo. Como siempre estoy muy justa de plata, primero reprendo. Y después recién veo a ver a quién voy a llamar. Pero fíjense, a veces lo único que necesitas es poner en orden lo que pasó. Anotate esa. ¿Qué pasó? Les dice Jesús. Primero, ¿qué pasó? Después, ¿cómo te sentís? Porque cuando vos mirás, digamos, en forma como si hiciéramos zoom, mirás el problema tuyo, tenés que poner en orden. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que te pone tan mal, tan triste? Estás tan abajo. ¿Qué pasó? A veces una conversación con la persona correcta te puede ayudar a ver el problema bien, ¿sí? A veces necesitas hacer zoom solamente y ver desde arriba, ¿sí? Como en un dron, a ver qué es esto, de dónde vino esto, cuán grande es. Porque el enemigo de nuestras almas siempre va a superdimensionar. ¿Sí? Si pasó algo, lo va a multiplicar en tu cabeza. Sí, esto pasa porque en realidad sos vos, porque no servís, porque nadie te quiere, porque él sabe, ya lleva muchos siglos sobre este planeta, sabe cómo rompernos la esperanza, deprimirnos, confundirnos. Y estos hermanitos, estos discípulos estaban re confundidos, ¿sí? Estaban confundidos, yo también lo estaría, no solamente confundidos, estaban con miedo, por eso el primer colectivo que salió para Emaús, ahí vamos, ¿no? Sube y vamos para Emaús, no, iban caminando. En el medio del caos, cuando estás en el medio del caos, ¿sí? Cuando no se entiende lo que está pasando en la familia, en el trabajo, en tu economía, en tu vida ministerial, cuando hay confusión, cuando no se sabe, no se entiende bien qué es esto, ¿sí? Lo primero que necesitas es poner en orden las cosas, poner en orden los hechos. ¿Quién fue? ¿Qué dijo? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cuál es tu teoría? ¿Por qué sucedió esto? Y empezar a ordenar. Puede ser que encuentres en ese orden un nombre que te haga ruido, ponele. Y pasó esto y estaba Nora. Y después se pelearon Juanita y Pepita y Nora estaba cerca. Y vos decís, acá, tarjeta roja a Nora. Pero a veces, cuando mirás y pones en orden las cosas, te da un poquito más de claridad. ¿Sí? No es súper espiritual lo que te digo, pero es súper práctico. Cuando decís, no, me estoy muriendo, ¿qué significa? Que me dio mal el colesterol. No te estás muriendo. ¿Sí? Te dio mal el colesterol y vamos a ver cómo podés bajar el colesterol. ¿Sí? Hay que mirar el problema, no tener miedo. Porque si vos le sumás al problema la depresión, la tristeza, la angustia, la queja, y te vas de Jerusalén porque no entendés lo que está pasando y te vas a un lugar que no es tu lugar asignado por Dios para vos, entonces el problema se agranda. Porque todo comienza aquí, en tu cabeza, elucubrando y poniéndole, y a mí me parecía, porque la forma que me miró, y ya empezás, viste, a random, esos pensamientos random que Satanás pone y después toma mate, total ya estás hecha un lío. Entonces necesitamos poner en orden, ¿sí? ¿Se acuerdan Génesis al principio que el mundo era un caos? Pero el Espíritu de Dios se movía, ¿sí? Sobre la faz de la tierra y empezó a poner orden. Día 1 tal cosa, día 2 tal, pudo haberlo creado así, pero necesitaba mostrarnos que nosotros somos importantes
para poner el orden en nosotros mismos, en nuestras propias vidas. Entonces, preguntas que surgen del caos, de la confusión, del miedo, de las amenazas. Poner en orden los hechos. Y después, lo segundo fue, ¿por qué están tristes? De todo esto que te pasó, de todo esto de Jesús en la cruz, el desparramo, los discípulos que se borraron del WhatsApp todos, no sabemos dónde encontrarnos, qué vamos a hacer con el ministerio, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos con la fe? Hace 3 años que estamos creyendo en Jesús, ¿sí? ¿Y por qué están tristes? ¿Cómo te afecta lo que sucedió? Y aquí también yo creo que Jesús hizo como una sesión de counseling, ¿no? De decir cómo te sentís con esto. Si vos sos sincera y sincero y decís a mí me dolió esto, entonces ya comenzamos a caminar en la dirección correcta. Si haces negación, no, esto a mí no me afecta, es como me entró por acá, me salió por allá. Mentira del diablo, todo nos afecta, somos seres relacionales, ¿sí? Pero si sos capaz de ir a hablar con Jesús y decirle, ¿por qué estás triste? Y estoy triste por esto. Yo creo que en esos 11 kilómetros caminando, acá se hizo un extracto de la conversación. Yo creo que Jesús habló cuando era chiquito y lo dejó el Padre y ahora lo dejó Jesús y fue escarbando y viendo por qué esa reacción. Porque lo que más Jesús no quería y se les interpuso es que se fueran del lugar que era asignado para ellos. Ojo aquí, ojo aquí. Be careful, como se dice en inglés. Astarojna se dice en ruso. Ojo aquí, porque a veces la presión y la confusión te pueden hacer dar un giro y irte para una dirección equivocada que nunca se le ocurrió a Jesús. Gracias, Señor, porque nos interrumpiste en el camino. Gracias, Señor, te cruzaste y me empezás a preguntar, ¿por qué estás así, Nora? De esto, ¿qué es lo que más te molestó? ¿Por qué estás triste? ¿Sí? Porque se ve que eran personas claves. Solamente sabemos que uno se llamaba Cleofas. El otro no sabemos, pero capaz que eran gente que tenía unos dones tremendos de sanidad, que iban a hacer cosas tremendas para el reino de Dios. Jesús no puede dejar que se vayan para Emaús, porque los pierde. Entonces, me encanta esto, hermanos, no sé si ustedes. Y aquí comienza una serie de, ellos le van contando y van abriendo el corazón y derramando todo, cómo se sentían, bla, bla, por qué estaban tristes. Pero también hay un reclamo ahí. ¿Pero vos de dónde venís? ¿Vos no sabés el desastre que fue en Jerusalén? ¿Pero cómo puede ser que no sepas? No, cuéntenme. ¿Sí? No des por hecho. No lo des por hecho. Pero tiene 25 años de creyente, seguro que lo entiende. No sabes si lo entiende. No sabes la historia de la persona detrás. Necesitamos aprender a hacer esta escucha activa, escucharnos, a veces también hablando con otro, te escuchás a vos mismo. Decís, mirá lo que dije recién. Entonces Jesús les abre la puerta para que se quejen, para que saquen la frustración, la bronca, lo que no entienden, el miedo. No tenían alas. ¿Cómo no van a tener miedo? ¿No? Y qué difícil es para nosotros a veces encontrarnos en nuestra humanidad y decir, yo tengo miedo de esto. A mí esto me preocupa, me genera angustia. ¿Sí? No hay nada que vos digas que no puedas llevarlo a la cruz. Todo lo podemos conversar con nuestro Señor. Y le comienzan a contar. Y entonces Él le dice, fíjate en el 19, ¿qué cosas? Es como, ¿es un chiste? ¿O está intentando de que sigan hablando de lo que les pasó? Yo creo que es lo segundo. ¿Qué cosas? No voy más a la iglesia porque mira, es un desastre. ¿Qué es un desastre? No, que me queda lejos. Te queda lejos. Entonces, ¿cómo definimos el desastre? ¿Sí? Entonces tenemos que dar la oportunidad a poner en orden lo que nos pasa. Y aquí viene la parte más incómoda del relato, si querés decirlo así. Bueno, y le dicen, ¿no? ¿Qué cosas le dice Jesús? Y ellos le dicen, de Jesús Nazaret, y ahí lo definen de acuerdo
a lo que ellos interpretan de Jesús. No todos los que vienen a la iglesia entienden la salvación. No toda la gente entiende lo que significa la santidad, el vivir en pureza, en practicar los principios bíblicos. No todo lo entendemos. ¿Qué cosas le dice Jesús? Y ellos lo definen como ellos lo entienden. ¿Sí? Jesús Nazaret, fíjense lo que dice, profeta. Los musulmanes también le dicen que es un profeta. O sea, hola chicos, no entendieron nada sería, ¿no? Poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. No me cierra, perdón, no entendiste. O sea, te pasaste 3 años al lado de ese gigante, Dios hecho carne, y lo único que en el momento más desesperante de tu vida se te ocurre es que era un profeta y que hacía cosas buenas. Pasa, no aquí, en Espeleta, en Cáucaso. No demos por sentado de que porque nos bautizamos, somos miembros, ya entendimos todos. Necesitamos aprender. Hasta el último día de nuestra vida tenemos que ser aprendices, tenemos que ser discípulos. ¿Sí? Eso es lo que compartí con los caucásicos, les di, pobre, a los rusos les di. Les digo, nadie puede discipular si antes no es discipulado. Mostrame tu discipulador, mostrame quién te hace las preguntas incómodas, mostrame con quién orás, llorás, a quién le rendís cuentas y después yo voy a ser tu discípula. Amén. Entonces tiene que haber un orden. Y estos chicos nunca, en esta conversación con el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que tiene las llaves del infierno y del cielo en la mano, nunca dijeron de Jesús Nazaret el Mesías. No entendieron nada. Y lo que a mí más me impacta, me emociona, es que si yo era la pastora de este grupo, le digo, hermano, congregate en otro lado. No, ya está, flaco. Ya está, 3 años más con vos no me da el cuerpo, ¿no? Pero Jesús dejó todo lo que podría haber hecho en Jerusalén, ¿no? Flotar, digamos, ahí delante de Caifás y decirle, hola, mirá lo que lograste. No, capaz que yo lo hubiera hecho, pero Jesús se fue a estos chicos que se estaban volando para Emaús. ¡Wow! Le interesa aquello y le interesa esto y le interesa esto. Me impacta porque tiene la misma característica que con Jonás y Nínive. Le impactó mucho Nínive, hizo todo para la salvación de Nínive, pero al final de los capítulos habla con Jonás. ¿Por qué te sentís así? No, porque la calabacera, porque me dio el sol en la pelada, no sé qué. Conversa con él. Si yo soy la pastora de Jonás, hermano, conmigo no te congregues. Anda a otra célula, yo te doy un par de direcciones, ¿sí? Pero Jesús tiene esa paciencia con nosotros. Nos pone ficha. Dice, no, es una tremenda, es una mujer de oración. Y vos mirá y decís, ¿cuándo? Por eso, Señor, gracias por los alimentos. ¿Sí? Pero Jesús ve en vos un potencial que ni siquiera vos sos capaz de ver. El infierno sí. Por eso a veces te pone las trabas que te pone y a veces te ataca como te ataca, porque sabe quién sos. Sabe quién sos. Y yo te digo hoy, el Jesús resucitado te pone ficha. Dice, yo tengo historia todavía con vos. Frename ahí que te estás yendo a Emaús. Emaús no tiene nada más que un poquito de agua caliente que te va a mejorar el hueso por una semana. Yo tengo mucho más que eso. Amén. Siento que esa palabra fue para alguien. Y a partir del versículo 21, dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres, o sea, unas flacas ahí, unas chicas, unas discípulas, las que siempre iban a limpiar y le preparaban la comida y todo. Dice que no hallaron el cuerpo, dice que aparecieron ángeles y bla, bla. Fueron al sepulcro, no lo encontraron. Y él dice en el versículo 21, fíjate, clavate en el 21, nosotros esperábamos que él era el que habría de redimir Israel. Falsas expectativas. ¿Cuántas de las dificultades que nosotros enfrentamos vienen
de la desilusión de tener que afrontar falsas expectativas. Ellos tenían otra película en la cabeza. Pregunta de manual: ¿cuál es la película que vos tenés para tu propia vida y ministerio y servicio al Señor? No, nosotros creíamos que Él iba a venir, iba a hacer un desparramo, que iba a ir flotando hacia la casa rosada, que iba a hacer un desparramo ahí de la casta y no sé qué, y que se iba a plantar ahí. Todo lo estaban poniendo en el plano político. En una palabra, yo como pastora, ¿qué les digo? Congrégate en otro lado, hermano. No entendiste nada. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto de lo que te pasa viene por las falsas expectativas? ¿Sí? Y yo como counselor, a veces en alguna sesión escucho mucho, y a veces que dice, no, cuando yo me case, no, porque cuando yo me case, no, es tremendo y voy a hacer esto. Y no va a suceder, no va a suceder. ¿Sí? Entonces, falsas expectativas de lo que es el matrimonio. Falsas expectativas de que cuando llegue el bebé, esto va a ser el paraíso. Falsas expectativas. No, cuando me cambie de trabajo, falsas expectativas. No, cuando cambie el gobierno, falsas expectativas. No, en realidad cuando cambiemos de pastor, no te vayas, pastor. Vos te vas y yo me voy, ¿eh? Decime dónde van. Oye, Maús con ellos. Falsas expectativas. Fíjate cuántos de los problemas que vos enfrentás han sido por falsas expectativas. No, porque mi suegra dijo, vos construir arriba, no te hagas problema. Murió la suegra, vino el cuñado, el tío, a dividir todo. Se te terminó el asunto. Falsas expectativas. Tenemos que caminar en esa sabiduría que el Espíritu Santo en Santiago nos dice. El que tiene falta de sabiduría, por favor, pídanme. Hola, aquí estoy, tengo cajas de sabiduría para darles. ¿Sí? Entonces, a veces tenemos esa pequeña soberbia interna, delicada, cristiana, que decimos, yo me la arreglo. No, yo no le cuento nada al pastor porque yo ya llevo muchos años, yo ya sé cómo se hacen las cosas. Falso. Todos necesitamos al otro. Todos necesitamos que alguien nos escuche. Todos necesitamos gente sabia, consejo sabio. Y fíjate lo que hace Jesús. Él no dice, flaco, pues estoy acá yo. O sea, el cielo hecho carne. Y me venís a decir ahora que esperaba de mí que sea un político. Flaco, ¿no entendiste? ¿No? Yo me hubiera ofendido terriblemente. Pero Jesús le abre las escrituras. Hermano, tenés al Espíritu Santo y tenés Biblia. Hay lugares que yo estuve personalmente, estos pies han caminado donde no se pueden tener estas Biblias. Vos las tenés. Y esta palabra es viva, es eficaz, más cortante que espada de doble filo, penetra hasta partir el alma y los tuétanos y revela las intenciones del corazón. Es absolutamente poderosa y eficaz, la palabra de Dios. No esa palabra que decís a las 7 de la mañana con el mate, Señor, háblame. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a la parada del colectivo, ya tengo palabra de Dios. Sino en esa reflexión, en esa intimidad, en esos 10 minutitos donde vos dialogás con la palabra y la palabra dialoga con vos. Necesitamos ser mujeres y hombres plantados en la palabra, no en todo lo que vuela. Hoy no me pude congregar, voy a ir a YouTube. Mira, en YouTube hay muchos. Si vos no tenés muy bien plantada tu fe, podés agarrar, hermano, cualquier cosa. ¿Sí? Es como un rinak, se dice en ruso, el mercado popular. Hay manzanitas baratas, pero están feitas adentro y salen muy baratitas. Hay de todo. Hay ofertas, ¿sí? QR, podés pagar por QR. Hay de todo. Entonces, la palabra es también medicina a tu cuerpo. La palabra también es como una vacuna que te previene de lo que viene. ¿Sí? Entonces, Jesús lo que hizo fue abrirle las escrituras. ¿Dónde, hermanito Cleofas y Juancito? Muéstrenme a dónde en la palabra dice que yo iba a venir y que iba a tomar la Casa Blanca y que iba... ¿Dónde, mi amor? ¿Dónde? Contame. No, la verdad que no. Y dicen al final los chicos, ¿no ardía el corazón? Claro, porque era Dios. Dios abriendo la palabra,
trayéndole. Y te digo algo más, si vos sos un tremendo que ame la palabra, alguien que mastica, que rumia, que le saca el juguito a la palabra, la come con desesperación, yo te digo, tus ojos van a ser abiertos. Vas a entender cosas que nunca entendiste. Dios te va a traer revelación. No revelación de cómo habrán sido esa semanita en Roma de Nora. No es que Dios te va a traer un sueño. Revelación de tu propia vida. Revelación de quién sos en el reino de Dios. Justamente esto que hacemos de tomar Santa Cena, discernir el cuerpo de Cristo. Ahí, en eso solo podemos tener 1 hora de estudio bíblico. ¿Qué significa discernir el cuerpo de Cristo? ¿Sí? ¿Qué es discernir? ¿Por qué cuando participamos de Santa Cena hay un discernimiento del cuerpo? Misterio. Se los dejo así picando en el área, a ver si alguien anota un gol. Entonces, los dejó expresarse, los dejó que hablen cómo se sentían, les dejó que se expresen lo que pensaban, lo que estaba bien, lo que estaba mal, las frustraciones, la confusión, lo que ellos creían que Dios tenía que hacer, y Jesús les muestra por la palabra lo que Él realmente vino a hacer a este mundo, que Él era el rey, que no era el libertador, el jefe político, que no iba a armar una campaña, que no iba a sacar a Pilato ni a Cleofas, no, que no venía con eso. Él era más que eso. Y esa ceguera espiritual, justamente cuando Él hace como que va más lejos y ellos le dicen, no, quédate que acá, viste como, eran argentinos estos dos, me parece. Hacemos un poquito de mate, tenemos unos sándwiches de milanesa ahí, quédate, vamos a seguir charlando. Y cuando Él parte el pan, que no era común, por eso lo descubrieron, porque Él levanta las manos al cielo, da gracias y parte el pan. Ah, pero esto ya lo vimos en la Santa Cena. Y en ese momento desaparece de sus ojos. Algo para Netflix, ¿no? Es algo espectacular, ese Jesús resucitado. No reconocen a Jesús hasta que Jesús se deja reconocer. No logran entender hasta que Él se les revela y la palabra dice que esa venda que no les permitía ver se desaparece. Se les abrió el entendimiento. Es mi oración siempre. Cuando yo voy a la palabra digo, Señor, que yo descubra algo que no descubrió ni Flavio Josefo. Yo quiero realmente revelarte a mi vida porque me encanta la palabra, ¿sí? Entonces sintieron la presencia de Dios mientras Él iba ministrándoles la palabra. Sintieron la presencia de Dios. Le pidieron que se quede y después Él, en el partimiento del pan, se les termina de revelar, de caer esa venda en los ojos. Hoy vamos a orar por esto. Hoy vamos a orar para que se caigan vendas de nuestros ojos, para que se caigan vendas de nuestros oídos. No sé si conoces gente que no escucha a nadie. Vos le querés hablar y está dentro de, ¿no? ¿Sí? Y porque eso es lo que hace la presencia de Dios. Ponete de pie. Quiero decirte lo último. Tengo que ser así porque Flor me dijo, mami, hablas mucho, entonces yo tengo que controlarlo todo. Seguro que está por internet ahí. El Cristo resucitado te ama y quiere resucitar tu vida también. Quiero decirte un par de cosas que te las lleves a tu casa. Primero, entendé el proceso. Yo quiero mostrarte algo que no sé si lo descubriste al final de esta sesión. En el versículo 33 dice, y levantándose, Cleofas y el Juan, que le acabamos de dar nombre Juan, el otro chico, después que se dieron cuenta que estuvieron con Jesús en el camino, se levantaron en ese mismo momento. ¿Y qué hicieron? ¿Quién está leyendo la Biblia? Ah, está atrás. Siempre hacen lo mismo ustedes. Yo creo que son buenos estudiantes y resulta que todos ya tienen resuelto. ¿Qué hicieron? Porque estaban yendo en la dirección equivocada.
El propósito de ellos siempre fue aguantar en Jerusalén. Pero no está fácil, aguantar en Jerusalén. No te muevas si no tenés la dirección de Dios. Aguantá en Jerusalén. Hacen esto de, salieron en confusión, salieron en temor, salieron en miedo, salieron con amenazas. Se les cruza el Jesús resucitado y el resultado es: voy a volver a la dirección correcta. Quiero sembrar eso en tu vida hoy. Estamos en el proceso. 2, volví a Jerusalén, donde todo empezó. Volví a Jerusalén. Pero no está fácil Jerusalén, pastora. Si le cuento, yo sé, yo también estuve en ese rollo ahí. Volvé a Jerusalén. Hay cosas, otra palabra que tengo para alguien aquí o que me esté mirando. Hay algunas cosas que Dios va a permitir que mueran para que haya resurrección. Hay cosas que nosotros insistimos hasta el final: Señor, por favor, Señor, por favor, Señor, por favor. Y la respuesta de Dios es no. No. Quien pecó, este o sus padres, es para la gloria de Dios. No es de nosotros juzgar esto o el otro, pero algunas cosas en nuestras vidas tienen que morir para experimentar la resurrección de Cristo. Señor, dijo Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y comenzó el proceso de resurrección de un gran ejército, donde nosotros vemos muerte, no esperanza. Cristo ve resurrección, Cristo ve vida. Y yo quiero declarar vida sobre vos hoy. Vida sobre un negocio que se está muriendo. Vida sobre un diagnóstico que no es favorable. Vida sobre relaciones familiares rotas. Vida sobre la tristeza. Vida sobre ese sinsentido que no estamos viviendo, estamos existiendo día a día. Vida sobre tu vida. Todo lo que Satanás estuvo armando y haciendo artimañas para destruirte, nosotros cancelamos la muerte y declaramos sobre tu vida la vida de Cristo, la vida del Cristo resucitado. Sopla aliento de vida, Espíritu de Dios, para que vivan estos huesos. En Romanos dice justamente: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, va a traer vida también sobre nuestros cuerpos mortales. ¿Qué es eso? Promesa de sanidad por el Espíritu que mora en nosotros. Te pido que cierres tus ojos y que adelante de tu pensamiento ahora dejes de lado qué vas a hacer del almuerzo, quién te espera en casa, que ahora solamente te enfoques en Cristo Jesús resucitado, el que tiene todo el poder, que se te cruza hoy en esta mañana en tu camino de Emaús y te hace girar y te dice: volvé al lugar de tu propósito. Señor, oramos, Padre, en contra de todo plan de Satanás, planes de muerte, planes de tristeza, planes de heridas, planes de romper relaciones, planes de pobreza. En el nombre de Jesús de Nazaret, el Jesús resucitado, nosotros declaramos vida. Vida, Señor, vida sobre el corazón, sobre las mentes, vida sobre la vida de la gente, de los niños, los adolescentes, los ancianos, los jóvenes, vida. Vida en las casas, Señor, reprendo la depresión, la tristeza, la amargura, la confusión, el miedo. En el nombre de Jesús, cruzate con nosotros, Señor. Restauranos, tráenos esa alegría, ese gozo de ser quienes somos, tus hijos, tus hijas, depositarios, Señor, de la gloria tuya. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga y que haya
que haya de parte del Señor también testimonio de lo que Dios hizo con tu vida.